Buenas noches. No, buenos días. Voy a empezar hoy día a, a tratar la ficha 17 del libro de segundo año del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Debo mencionar que ya hace un tiempo atrás ya he dejado de hacer videos. Y bueno, dado que para esta semana he programado desarrollar esta ficha, la voy a desarrollar, ¿no? Espero que esta vez el audio sí se pueda escuchar. Y deben comprender también que como estoy también en una casa, vivo con mi familia, tampoco puedo hacer mucho ruido, pero considero que lo voy a hacer de la forma más clara posible. Bien, el tema de la ficha se denomina Somos parte del Estado. El Estado. El Estado es un concepto que lo hemos usado muchas veces en los medios de comunicación, en el colegio, a los políticos cuando quieren ganarse el voto de nuestros padres, porque ustedes todavía son menores de edad, todavía no votan. Y esta palabra, si bien tiene una definición sencilla, es sencilla y compleja al mismo tiempo, ¿no? Sencilla porque Estado somos todos nosotros, y compleja porque este concepto tan sencillo se disgrega en otros elementos más complejos. Por ejemplo, hablamos del Poder Judicial, hablamos del Parlamento, hablamos del Presidente de la República, de los ministros, de los alcaldes y otras más instituciones, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar el tema. Precisamente, ya como he mencionado, se inicia el capítulo con este interrogante, ¿no? Acá yo he hecho un esquema para poder comprender todo de una mejor manera, ¿no? ¿Qué es el Estado, no? El Estado es una organización política y administrativa. ¿Por qué política? ¿A qué le suena un político? Un político suena a alguien que les emociona a todos con un discurso porque quiere ganarse su voto. Efectivamente, un político es eso. Pero un político más allá de eso es alguien que tú eliges para que te gobiernes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El Estado no solo se compone de esas personas que son elegidas por elección, por el voto popular, sino que estas autoridades políticas vienen acompañados de todo un aparato administrativo. Por ejemplo, ustedes que están recibiendo sus clases a través de profesores en una entidad pública, esos profesores cumplen una función del Estado, que es darles educación gratuita a ustedes, ¿no? En el caso de las entidades públicas, ¿no? Es decir, esa organización política se compone de una parte administrativa, ¿no? Ahorita he puesto como ejemplo el tema del colegio, ¿no? Pero también podemos ver el tema de los centros de salud, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, eh, entre otras instituciones. Siempre cuando vayamos a una institución pública, ahí está el Estado. Y obviamente el jefe es una autoridad política, ¿no? Pero el secretario, el mensajero, el que te hace algún trámite al interior de la institución pública es un funcionario público que forma parte de la sección administrativa, ¿no? ¿Y por qué se da todo este concepto a nivel de Estado? Porque el Estado, al tener esta organización, consigue lo que se llama como soberanía. Acá no me alcanzó a escribir por completo, pero ¿qué es la soberanía? ¿Qué es lo que pasa? En el mundo hay muchos estados, ¿no? Entonces, pero lo que decide un estado a nivel de su territorio, lo decide para él y no puede intervenir en las decisiones de otro país. Perú no puede interferir en Argentina, ni Chile puede interferir entre Perú, a menos que haya tratados, haya acuerdos donde ambos cedan parte de su soberanía y lleguen a acuerdos que les resulte beneficioso para ambos, ¿no? Por ejemplo, los tratados de libre comercio en los cuales ambos países, Perú y Estados Unidos, acuerdan liberarse de impuestos para poder circular mejor las mercancías y otros productos que se van a comerciar entre ellos, ¿no? Esos son tratados que disgregan la soberanía de cada país, pero son por mutuo acuerdo. No es que Estados Unidos nos impone a nosotros y nosotros quisiéramos hacerlo. Claro que eso es un poco cuestionable, ¿no? Pero en principio, teóricamente los tratados son así, ¿no?
Entonces, un Estado se organiza política y administrativamente, ¿por qué? Con la finalidad de tener soberanía, ¿ya? Entonces, esto de aquí, como les menciono, se manifiesta en las instituciones. Las instituciones que tienen muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Parlamento, que es una institución pública, generar leyes. En el caso del Poder Judicial, impartir justicia. En el caso del Ministerio de Economía, la SUNAT, recaudar impuestos. También los municipios tienen esa potestad. Y en el caso de algunas autoridades del pliego de los ministerios, tienen la función de formular políticas, entre otras, ¿no? Entre otras instituciones, ¿no? Ahora, si hacemos un resumen de todo lo que se ha dicho hasta el momento, y en el libro lo mencionan en esta parte, acá lo señalan con colores diferentes, el tema de la población, territorio y poder. Estos son los componentes de un Estado. Aquí lo mencionan así, con el término componentes, ¿no? El que habla ha recibido clases de este tema a nivel de la universidad y se le denomina elementos, ¿no? Todo Estado debe componerse de esos tres elementos: población, territorio y poder. Población, pues somos todos nosotros. Territorios, dentro de una circunscripción. Lo que es Perú no es Bolivia y lo que es Argentina tampoco es Chile. Todos estamos delimitados territorialmente, ¿no? Y evidentemente tiene que haber un poder, ¿no? Tiene que haber una autoridad que nosotros le demos legitimidad para que nos gobierne, ¿no? Ahora, estos elementos, en algunos casos, en algunos territorios es un poco discutido, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay estados todavía no reconocidos por los demás, porque no, uno, porque quizás tienen poca población, tienen poco territorio, o sus poderes no están legítimamente establecidos, ¿no? Pero en el caso del Perú, Argentina, Brasil y otros países de gran renombre como España, Estados Unidos, México, las cosas sí están definidas. Son estados con constituciones, con leyes, con todos sus sistemas democráticos y totalmente autónomos, ¿no? Ahora, acá viene una sección bien importante del capítulo, que son las formas del Estado, ¿no? Y bueno, es esa manera histórica, ¿no? Acá se mencionan los tipos, ¿no? Básicamente los separa en tres, ¿no? Primero las monarquías, las repúblicas y las dictaduras. Las monarquías es cuando esa persona que gobierna es una familia que se mantiene en el poder por esa razón, y siendo el que dirige el rey, la reina o el emperador, ¿no? Ahora, en esto se subdivide en dos tipos, ¿no? La monarquía absoluta y la monarquía constitucional. En el caso de la monarquía absoluta, solamente vemos al rey como única autoridad. En cambio, en la monarquía constitucional, a la par del rey, vemos también un parlamento, un poder judicial y otras instituciones, ¿no? Ya, un ejemplo claro de monarquía absoluta es Arabia Saudita, ¿no? Donde hay un rey que se encarga de cumplir todas las funciones del gobierno en comunión con su hijo, el príncipe, y al interior de ellos hay una disputa de guerra civil del poder, pero el tema no sale de esa familia, ¿no? Muy diferente al caso de Inglaterra, donde, y está bien, hay un rey, pero hay todo un organismo, hay un parlamento, hay un poder judicial, y dicho sea de paso, Inglaterra es un modelo de derecho a nivel mundial, ¿no? Fue ahí donde se gestó el habeas corpus, que es un mecanismo judicial para poder buscar proteger la libertad del individuo, ¿no? Y esos son otros temas que ojalá se desarrollen en otras partes del libro, ¿no? Pero ya son temas más jurídicos, pero son muy importantes que todos los ciudadanos tengamos conocimiento, ¿no? Y el caso de la República Democrática. La República Democrática, a diferencia de la monarquía, aquí no dirige el gobierno una familia, sino lo dirige alguien que llega al poder legítimamente por elección popular, ¿no? Este es el caso del Perú, de Chile, Argentina y otros casos más, ¿no? Y bueno, en los casos funestos de las dictaduras, ¿no? Que lamentablemente hoy Venezuela, por ejemplo, vive una dictadura donde solamente gobierna un dictador, que es Nicolás Maduro, y por eso no se puede legislar con todas las garantías constitucionales, y no hay un control de poder porque el Congreso no puede
no puede legislar algo que solamente beneficie a la población, sino siempre el gobierno interfiere en otras instituciones este, para poder mantener su vigencia, ¿no? En el caso de Chile, se tuvo como ejemplo a Pinochet, el cual hoy en día está condenado por todos los atropellos de derechos humanos que cometió cuando ingresó al poder. ¿Qué es un gobierno dictador? Es cuando alguien ingresa al poder no por elección, sino por la fuerza, ¿no? Y que estando en él busca manipular todas las instituciones a su favor, ¿no? Y dicho sea de paso, hoy en el mundo, estos tres tipos de gobiernos más se mantiene el tema de la República Democrática. Esto es por un tema, eh, por un tema de relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque imagínense de que una gran empresa extranjera quiere invertir millones de dólares en un país. Entonces no le va a convenir ingresar todo ese gran capital en un país que tiene sus reglas desordenadas o de forma arbitraria, cosa que sí podemos ver en una dictadura o en una monarquía absolutista, ¿no? Entonces, por eso los estados siempre prefieren presentarse como repúblicas democráticas o en el caso de la monarquía constitucional de Inglaterra, con todas esas garantías que le den estabilidad al empresario y puedan invertir con mayor garantía en ese país, ¿no? Por un tema comercial, los países optan por estas dos vías, ¿no? A menos que sea pues un país poderoso como China, ¿no? Que dado a su gran poder económico, ellos sí tienen la capacidad de poner las reglas del juego, ¿no? Pero en el caso de países que son medianos o pobres como el Perú, tenemos que de alguna forma dar, digamos, una imagen vendedora para atraer inversionistas, ¿no? Al menos ese es el punto, ¿no? Por eso siempre, al menos yo soy de la opción de siempre apoyar a candidatos que dan esa visión de proteger el mercado y dar garantías a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí ponen como ejemplo a la reina de Isabel XI, es la reina del Reino de Unido. Ah, exacto. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, luego de explicar el panorama general, en el texto aterriza en el tema del Estado peruano. El Estado peruano evidentemente es una república, ¿no? Es una república que se caracteriza por tener una constitución que garantiza los derechos de todas las personas y al interior de ella se organiza pues a través de un poder ejecutivo que se encarga de administrar digamos las cuentas nacionales del Estado, el poder legislativo a través de un parlamento que se encarga de dar las leyes, el poder judicial que se encarga de controlar que todos los actos se den de acuerdo a las normas y si no, aplicarle en el caso de materia penal una sanción correspondiente y esa sería la forma de organizarse, ¿no? Y ahora, esto es de modo general, ¿no? En realidad la constitución política menciona otras entidades, ¿no? A las que le denomina organismos constitucionales autónomos, ¿no? Por ejemplo, tenemos como ejemplo el Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es una entidad encargada de controlar el cumplimiento de la Constitución, ya sea a nivel de las leyes, a nivel de sentencias y a nivel de disposiciones administrativas, ¿no? Muy aparte del Tribunal Constitucional, también tenemos el BCR, encargado de regular el aspecto monetario del país, las normas relativas al sistema de banca y seguro, y también tenemos muchos ejemplos de entidades públicas que cumplen una finalidad concreta en el Estado peruano. Sin embargo, como ustedes están en segunda secundaria, se da un esquema básico, ¿no? Pero en realidad esto es mucho más complejo, ¿no? Acá menciona los niveles de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente ustedes han escuchado los términos alcalde, gobernador regional. No es que sean algo independientes del Estado, sino que forman parte de él, solo que en diferentes contextos. ¿Qué es lo que pasa? En el gobierno de Toledo se dio un cambio de administración del Estado peruano. Y antes de Toledo, antes de la descentralización,
todo se centraba a nivel del Estado central. El Estado central era el que decidía qué obra y qué obra o qué otros proyectos se realizaban a nivel de todo el Estado peruano. Sin embargo, este sistema fue muy ineficiente. Entonces, Toledo decidió descentralizar eso, es decir, dar cierta autonomía a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en su entidad correspondiente, ¿no? Entonces, a nivel regional, cuando hay un proyecto en concreto para realizar en esta determinada zona, como manejan su propio presupuesto, ellos mismos realizan todo el trámite de la licitación o gestan el proyecto que sea conveniente para su zona, ¿no? Del mismo modo a nivel local, ¿no? Ahora, estos tres gobiernos se guían por una norma, la norma de la subsidiariedad. Es decir, no todos los aspectos están regulados, ¿no? Porque hay una ley específica para el caso del gobierno regional, hay una ley específica para el caso de las municipalidades. Pero en todo aquello que no está regulado, siempre pasa a ser competencia de el que está encima de él, que es el caso del gobierno regional, ¿no? Y en caso de que no esté regulado esas competencias dentro de lo que es el gobierno regional, pasa a ser regulado por el gobierno nacional, ¿no? Hubo un problema, por ejemplo, le explico algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No me acuerdo exactamente la región, pero una región del Perú, hace un tiempo atrás, habían declarado a la hoja de coca como una planta que reconocía la connotación de ser patrimonio cultural del Perú. Y eso en función a que, bueno, como ya les mencioné, ¿no? El gobierno regional tiene la potestad de decidir ciertas materias que están dentro de su ámbito de su territorio. Es ahí donde este tema se resuelve en el Tribunal Constitucional y se decide eso, ¿no? Si bien es cierto, ese tema no está regulado, pero eso no te da opción para regular algo que está en vacío. Esa decisión le correspondía al gobierno nacional. Y finalmente el gobierno nacional, bajo una política de salud pública, derogó esa nomenclatura porque no la consideraba idóneo. Sea correcto o no, es la decisión del gobierno central y eso es lo que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere cuando se menciona el tema de los niveles de gobierno, ¿no? Nivel nacional, nivel regional, nivel local. Luego, ya acá estos aspectos ya son un poco más, digamos, valorativos, ¿no? El tema de la democracia, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues, consiste en que un gobierno tiene que someterse a la ley, pero no a cualquier ley, sino una ley que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona. Caso contrario, va a ser objeto de sanción, ¿no? La democracia, ¿no? Que por etimología demos significa pueblo y cracia gobierno, gobierno del pueblo. Es decir, cuando hablamos de democracia, hablamos de la república, ¿no? La república que tiene como ejemplo nuestro país, ¿no? Y bueno, básicamente con eso ya hemos acabado la ficha. ¿Por qué? Porque en esta parte habla más o menos es un tema más de valores, ¿no? Por ejemplo, dice que la democracia como compromiso ciudadano, es decir, el ciudadano tiene ciertas obligaciones implícitas para poder desenvolverse como tal, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los demás, cumplir la ley, cumplir con sus obligaciones a nivel de impuesto, colaborar con el orden público, debe ser un agente de orden y más no de desorden, ¿no? Y así pues, jóvenes, espero haber sido claro en este tema. Sé que al igual que ustedes han escuchado los sonidos que han pasado por intermedio, pero espero que sea de su comprensión. Y bueno, he tomado conocimiento que en la parte última del libro, en estas zonas, acá hay unos resúmenes ya extra que pueden ustedes recurrir, ¿no? En caso que estén apurados y puedan, digamos, tener una idea general antes de desarrollar profundamente el tema, ¿no? Y bueno, listo, voy a preparar una siguiente ficha para poder terminar ya con el día de hoy. Muchas gracias, cuídense.